Sí, yo lo que quisiera hacer referencia a un hecho importante que me parece para Cajamarca y el país. En septiembre, el 29 de septiembre de 1985, en la ciudad de Chota se fundó la Federación Regional de Rondas Campesinas. Fue un evento muy importante porque participaron las 13 provincias de la ahora región, con la finalidad de poder impulsar, desarrollar, afianzar las rondas campesinas. Posteriormente se hizo el segundo congreso acá en Cajamarca, en agosto de 1988, que yo fui presidente, elegido presidente, soy su segundo presidente. Y fue muy importante porque las rondas en esa época estaban en una situación bastante crítica, dado el contexto nacional del avance de la subversión en el país, la represión indiscriminada, y de una otra forma se pretendía involucrar a las rondas campesinas como parte de esta lucha antisubversiva, ¿no? Y se hacía un llamado para que las rondas se conviertan en comités de autodefensa bajo las órdenes de la estrategia militar. Eso fue para nosotros muy complicado y bueno, felizmente logramos rechazar, y como es conocido en Cajamarca tuvo poco accionar la subversión gracias a la organización de las rondas, ¿no? Entonces, y este próximo 29 vamos a celebrar un aniversario más de esa fundación. Don Oscar, hay un duelo nacional que ha decretado el gobierno de turno. Incluso en Cajamarca vemos la bandera a media asta, símbolo de luto, también debido al fallecimiento del expresidente Alberto Fujimori, un líder nacional político. ¿Cuál es su opinión al respecto? Sin duda que el periodo de gobierno de Alberto Fujimori ha constituido la página más crítica y más negra del país. Hasta ahora, por ejemplo, no se ha logrado dar las sanciones correspondientes a él y a otros más respecto a las secuelas de los abusos de derechos humanos. Sabemos que en esa época también, yo digo porque hemos sido actores directos y conocedores de esa época, cuando se empezó a regalar prácticamente las empresas públicas, con el cuento de que indudablemente sí estaban en crisis, pero fue el argumento para poder vender todas nuestras riquezas. Había muchos centros mineros que estaba a cargo del Estado. Esto se vendió a las empresas privadas. Sin embargo, las empresas privadas han hecho grandes ganancias a costa de nada para el Perú, ¿no? Por otro lado, también yo como maestro debo señalar que en esa época de Fujimori muchos derechos de los maestros fue prácticamente eliminado, como es lo que ahora se reclama la deuda social. Fue eliminado como derechos que teníamos, el derecho por ejemplo, a reconocer las horas extras para los maestros, etcétera, etcétera, ¿no? Por otro lado, también muchos de los servicios sociales, como es salud, como es educación, fueron prácticamente abandonados para que estos fueran tomados por las empresas privadas. Y ya vemos cuál es el resultado de esas políticas que implementó en esta época, políticas plenamente neoliberales de abandono del pueblo, ¿no? Yo recuerdo que en esa época se decía, no, la empresa privada va a tener mayor responsabilidad que el Estado. ¿Dónde está esa responsabilidad, no? Simplemente la empresa privada se ha lucrado de los servicios de la educación, de los servicios de salud. Vemos cómo está la educación en el Perú. En conclusión, la educación universitaria, por ejemplo, ¿no? Eso es bastante crítico. No hemos avanzado casi nada y hemos retrocedido respecto a otros países. En conclusión, lo que nos ha dejado las secuelas del gobierno de Fujimori durante su época y hasta la actualidad son secuelas muy negativas que no hemos podido aún todavía superar. ¿Quién combatió el terrorismo, don Oscar? Mire, en realidad yo podría decir que hubo dos estrategias. Una estrategia dirigida desde el Estado, donde tomaron parte activa las Fuerzas Armadas, las Fuerzas Policiales, como también nuestros hermanos del centro y sur del país, que fueron utilizados prácticamente, ¿no?, como carne de cañón, porque ellos eran los que se enfrentaban a las huestes de Sendero.
Entonces yo puedo decir de que quienes realmente jugaron un papel muy sacrificado en este asunto fueron nuestros hermanos campesinos de diferentes regiones del país. Y en el norte de Cajamarca fueron nuestras rondas campesinas. Seguramente con poco impacto negativo, dado el mismo nivel de organización, y creo que en conclusión lo que ha derrotado el terrorismo en el Perú ha sido el pueblo No ha peruano. sido Fujimori, como dicen ellos. No, de ninguna manera, porque sabemos claramente que cuando fue capturado Abimael, Fujimori estaba distraído por la selva. También sabemos que Fujimori conjuntamente con Montesinos y Abimael Guzmán, se sirvieron la torta de la paz en el día de sus cumpleaños para poder hacer un llamado a la paz nacional, ¿no? Hecho que era únicamente un recurso político, una maniobra política para hacer ver a Fujimori, Montesinos y todo lo que ya sabemos que por eso están en la cárcel, hacer ver como que son los defensores de la patria y que son los garantes de la paz nacional, ¿no? ¿Cree que este duelo nacional es un insulto para todas aquellas personas que han fallecido en estos momentos críticos en nuestro país? Sí, exactamente. Hay muchas, sabemos de los deudos de la Cantuta, sabemos de Acomarca, sabemos de muchos más que han quedado prácticamente en la impunidad. Es decir, ha ido al más allá dejando impunes sus actos. Ha ido al más allá dejando a sus compañeros en la cárcel, que ya pronto con una nueva ley que se ha dado, están saliendo uno por uno, los que han cometido violaciones de derechos humanos, que ha sido parte de ese nefasto gobierno. Por otro lado, también él ha fallecido sin devolver la reparación a los daños que ha hecho al país. Se ha reído e incluso no le ha durado mucho esta pensión vitalicia que como presidente empezó a reclamar, cosa que, digamos, el karma nos persigue. Yo no creo mucho en eso, pero a veces hay que creer, porque eso es lo que ocurre, ¿no? La justicia divina. La justicia divina, de igual modo, ¿no?